Cuando yo empecé en los caminos del Señor, como todos, usted y yo, todos pasamos por lo mismo. Necesitamos ser fortalecidos con la fe. Dios permite cosas para fortalecerte. Dios permite que sucedan situaciones difíciles que a lo mejor te decepcionan o cosas que te suceden, pero es para tu mismo bien, para que tu fe se fortalezca. Y una vez yendo a mi trabajo, empezando los caminos del Señor, niño, recién nacido, me regalaron un Nuevo Testamento y yo ese Nuevo Testamento lo andaba para arriba y para abajo, por donde quiera que yo iba. Era la mitad, no tenía la otra parte del Viejo Testamento, solo tenía el Nuevo Testamento. Entonces yo lo cuidaba, lo guardaba, lo leía, andaba enamorado y ahora más, en el nombre de Jesús. Pero ese día yo iba para el trabajo y con un compañero nos subimos a un taxi en Nueva York, que usted sabe que Nueva York es una ciudad que no es tan pequeña, es una ciudad grandísima donde hay un número de personas ahí todos los días, de noche, de día y de noche. Es la ciudad que no duerme. Entramos a un taxi para ir al trabajo de Times Square para la Tercera Avenida. Yo llevaba un bulto, como todo el mundo, los estudiantes llevan a veces un bulto, mochila, no sé cómo le dicen a eso ustedes, pero yo llevaba uno y adentro llevaba el Nuevo Testamento y la foto de mi hijo mayor, cuando era un baby, recién nacido. Yo cuidaba mucho esa foto y el Nuevo Testamento. No es que los adoraba, porque hay que adorar solo a Dios, pero llegué a mi trabajo, me bajé del taxi y le digo al compañero, el taxi se fue y yo dejé mi bulto ahí con el Nuevo Testamento y la foto de mi hijo mayor. Yo estaba que lloraba ahí, se me salían las lágrimas, porque decía, no, Señor, no es posible. El compañero de trabajo, dejándose usar del enemigo, me decía, no te preocupes, ese libro, ese cuadernito que te regalaron, lo puedes comprar otra vez, el bulto lo compras otra vez y quizá uno mejor. Y la foto, le decía yo, y la foto tú tienes que tener más. Pero yo no dejé embarazar al oído, no me dejé embarazar al oído, porque siempre que vienen situaciones difíciles a tu vida, el enemigo va a venir a susurrar, no se puede, no sigas, porque él quiere desanimarte, él no quiere que tú sigas, él quiere matarte la fe que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Pero lo que quiero decirte con esto es que yo le dije al compañero, yo tengo aquí como $10 y yo sí voy a ir a Times Square y me voy a regresar a buscar ese taxi. Y el muchacho me decía, tú estás loco, ¿cómo en Nueva York vas a encontrar un taxi con miles de taxis? Y eran hindú, los señores que manejaban. Casi la mayoría de las personas de la India se parecen mucho. Usted mira uno y mira al otro, se parecen, como que son familia, pero yo nada me aplacó la fe que yo tenía, porque yo decía, yo tengo la convicción que yo voy a encontrar ese bulto, ese libro, porque es el Nuevo Testamento, no lo puedo perder. Y me fui para Times Square y el compañero me decía, tú estás loco, pero está bien, vete, no vas a traer nada. Cuando estaba parado en Times Square, yo veía, no pude contar los taxis, porque eran muchos los taxis que pasaban por ahí. Entonces, de repente, llegó el enemigo. Yo lo veo de esta manera, llegó el enemigo porque a susurrarme una voz, porque llegó una persona y me dijo, ¿me podría usted ayudar y enseñarme dónde queda la embajada salvadoreña? Yo sabía, porque soy salvadoreño, 2 veces, ¿no? Salvadoreño de El Salvador y salvadoreño hijo de El Salvador. Y si mi nombre fuera El Salvador, fuera 3 veces. La cosa es que el enemigo me habló por esa persona diciéndome que yo le fuera a enseñar a la Tercera Avenida. Me decía, yo pago un taxi, vamos, y me enseña. Y el enemigo me decía, mira, aprovecha, regrésate a tu trabajo. Él te da raya en el taxi y olvídate de lo que estás buscando, no lo vas a encontrar. Y yo dije, no, yo me voy a quedar acá. Le dije al pensamiento que me vino, yo le dije, no, yo me voy a quedar acá. Yo le dije, perdona que no te puedo ayudar. Le dije más o menos por dónde estaba la embajada. Pero le dije, perdóname que no puedo ir contigo, porque estoy en otras cosas, asuntos tengo que resolver. Y seguí hablando con el Señor. Señor, tú eres un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios bueno, un Dios justo, un Dios benévolo. Lo engrandecía al Señor. Le dije, y si ese taxi está en el aeropuerto ahora mismo, tú tienes el poder para traer ese taxi y ponerlo enfrente de mí, para yo poderlo ver.
porque son miles de taxis y todos se parecen. Pero de repente me quedé viendo así y vi una línea de taxis, muchos, habían quizá como 50 taxis y la luz estaba en rojo. Y salgo corriendo para en medio de la calle, en Times Square. Y yo digo, ese tiene que ser porque se parece. Y salgo corriendo y cuando voy llegando al taxista, saca de adentro y me dijo, ¿esto es lo que estás buscando? Me dijo el taxista, ¿esto es lo que estás buscando? Todavía se me erizan todavía me pongo nervioso porque el Señor dijo, wow, Señor, tú sí que eres fiel, en una cosa tan sencilla me complaciste. Como cualquiera podía pensar en Nueva York, olvídate de eso, ya no lo vas a encontrar. Todo se puede, porque la palabra de Dios dice en Filipenses 4:13, y ustedes eso lo saben, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Déjame decirte que el Señor te quiere decir que todo se puede, que no pierdas la fe, sigas hacia la meta, avanzando hacia la meta, perseverando. Eso me sucedió y así muchas cosas que me han sucedido que el Señor ha permitido para aumentar mi fe. Entonces, Hechos capítulo 15:11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Usted y yo hemos sido salvos y hemos sido llamados, escogidos, separados, con planes y propósitos por la gracia del Señor Jesucristo. De igual modo que ellos, ¿quiénes ellos? Los judíos, también porque Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces los suyos prácticamente lo crucificaron. Pero gloria a Dios, porque nosotros hemos podido ser injertados, ¿verdad? Hemos podido participar de esta salvación en Cristo Jesús. Entonces la salvación es para todo aquel que tiene fe en Jesucristo. Pablo y Silas dice que estaban presos en la cárcel, pero ellos no estaban dándose por vencidos, no dijeron me doy por vencido, ya no puedo más, cuelgo los guantes, ya no puedo. No, al contrario, podía ser que estuvieran locos cantando con cadenas, encadenados en lo más profundo de una cárcel donde había muchas puertas para poder salir de ahí. Ellos no perdieron la fe. Ellos dicen que cantaban. Pablo y Silas estaban cantando. Y de momento dice que hubo un temblor bien fuerte. Si ustedes han leído esa porción de la palabra en Hechos capítulo 16, creo que es 15. Pero dice que hubo un temblor y se removieron las cadenas se cayeron, se abrieron todas las puertas, los presos quedaron libres. Y el carcelero estaba preocupado porque decía, y ahora se me van a salir los presos, ¿qué voy a hacer yo? Pero aquellos estaban cantando ahí. Y dice que Pablo y Silas lo llamaron, le dijeron, aquí estamos, vente, únete a nosotros. Y empezaron a orar por él. Y dice que en Hechos 16:31 le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Veníamos hablando hoy con una persona y diciéndole, muchas veces nosotros los padres somos un poquito egoístas cuando tomamos decisiones rápidas sin contar con los que vienen detrás de nosotros, que son nuestros hijos. Porque podemos solucionar un problema ahora mismo nosotros como adultos, pero según nosotros estamos solucionando un problema que más adelante te va a traer amargura. Y no solo a ti, sino a tus hijos también. Porque los que pagan el precio de todas tus decisiones como padre son tus hijos. Ellos son los que pagan el precio. No quiero decir que nosotros no lo pagamos. También nosotros pagamos un precio. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Cuando la fe se aparta de nosotros porque nosotros mismos dejamos que se aparte. Pero el Señor es misericordioso y nos muestra y nos enseña cómo tenemos que caminar, ¿verdad? Porque si hablamos de Daniel, cuando los sátrapas hablaron con el rey y le dijeron que él no se postraba, él se postraba a orar cuando en ese tiempo no se podía orar por un veredicto que estaba firmado por el rey. Pero ellos decidieron hacer eso con Daniel porque sabían que de otra forma Daniel nunca iba a pecar. Daniel era un hombre recto, nunca iba a pecar. La única forma que podía pecar es no orando. Entonces ellos querían exigir que él no orara, por eso le dijeron al rey que declarara un veredicto. Pero el problema es que, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque estoy diciendo que nosotros los padres muchas veces hacemos decisiones donde los hijos al final ellos van a ser
van a ser perjudicados por nuestras decisiones. Estoy hablando lo de Daniel porque el rey, cuando vio que Daniel fue libre, que los leones no se lo comieron, unos leones que quizás tenían días de no comer, pero no se lo comieron porque Dios estuvo con él y porque la fe de él estaba con él. Dice que mandó el rey a llamar a todos los sátrapas, que le dijeron, aquellos que me dijeron que yo firmara un veredicto, ¿a dónde están? Tráiganmelos a ellos, a los padres, a los hijos, a la familia, tráiganmelos a todos. Pero yo hablaba con esta persona esta mañana y yo le decía, ¿pero qué tienen que ver los demás con tus decisiones? ¿Qué tienen que ver? Los sátrapas dijeron al rey que Daniel no orara, o sea, para exigirle que no orara, pero los hijos no tienen nada que ver con esa decisión. Entonces, ¿qué pasó? El rey mandó a buscar no solo a los que le dijeron, vamos a hacer este veredicto, sino dijo, tráigame a los hijos, a la esposa, a todo. Dice que cuando los metieron a donde estaban los leones, a todos, a los hijos, a los padres, los metieron todos parejos. No habían ni terminado de entrar cuando los huesos, dice que tronaban cuando los leones los empezaron a morder. Los huesos de los hijos, imagínense a sus hijos. Solo imagínense una película en su mente, imaginándose qué podría pasar por una decisión que tú hiciste sin presentársela al Señor. Porque eso es lo que Dios quiere. Si tú tienes fe, tienes que confiar en el Señor, presentarle todas las cosas que tú vas a hacer, presentárselas, porque no puedes ser egoísta pensando solo para ti. Yo te digo porque yo he pasado por situaciones difíciles también, y así es que yo he venido aprendiendo. A veces dicen, no, es que tengo que pasar con los golpes para aprender, pero Dios quiere evitarte. Dios quiere evitar que sufras, porque Él te perdona, pero la consecuencia va a quedar siempre. Dice Hechos 2:21, y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Hermanos, hay hombres y mujeres que invocaron el nombre del Señor y están escritos en la Escritura. Usted va a encontrar a hombres y mujeres llenos de fe en la Escritura, ¿verdad? Pero esas personas no te van a salvar. Nosotros podemos tener mucha fe, pero yo no puedo salvar tu vida. Quiere decir que porque mi esposa ora, mi esposa ayuna, mi esposa se somete mucho con el Señor, yo casi no. Yo lo que más veo es internet o televisión, pero yo me voy a salvar porque mi esposa, no, esto no es así, esto no trabaja de esta manera. La salvación es individual. Entonces aquí podemos ver que hombres y mujeres en la Biblia tenían mucha fe y eso nos motiva a nosotros como Abraham, como todas estas personas. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque el único que salva es Cristo Jesús. Y lo dice aquí Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre abajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Romanos 10, del 8 al 10 también está hablándonos, que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿verdad? Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo tú y tu casa. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. A veces hay cosas que tenemos que confesarlas porque el diablo, que Dios lo reprenda, tiene que escucharlo. Tiene que escuchar que tú digas, ya no vivo yo, ahora más Cristo vive en mí. Dejo atrás el pasado y me extiendo hasta el presente, como Pablo dijo. Y la Biblia nos habla de personas, como dije antes, que vivieron o que vieron las maravillas de Dios. Las vieron con sus propios ojos y fueron bendecidos por Él a través de su fe. Solamente a través de la fe podemos ser bendecidos. Porque podemos hablar aquí de Moisés por la fe de Moisés, o sea, los padres de Moisés. Vamos a decir, por la fe de los padres de Moisés. Viéndolo tan hermoso, lo escondieron durante 3 meses al niño recién nacido, sin miedo a las órdenes del rey. Ellos dicen que lo pusieron en un cesto, a un baby que no sabía ni para dónde iban en el río. Imagínense que uno de nosotros nos tocara que hacer eso. ¿Cómo vamos a poner un recién nacido? Pero ellos tenían fe, aunque dice que la hermana de Moisés se fue detrás del cesto, viendo hasta dónde llegaba. Pero aquí podemos ver la fe de estos padres. Por la fe de los padres, los hijos son bendecidos. Pero por eso estamos hablando, según tu decisión, si es buena, tus hijos van a estar bien. Si tu decisión es mala, tus hijos van a estar mal. Porque
Tenemos que tener cuidado con eso. Por la fe de Moisés también podemos decir que, siendo ya mayor de edad, renunció a ser considerado hijo adoptivo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado junto con él, con su pueblo, él y su pueblo, con el pueblo de Dios, antes que disfrutar de los efímeros placeres del pecado, porque él tenía un lugar donde muchos quizás hubieran querido estar, que eran con el faraón, que lo tenían todos los tesoros, él tenía todo, no le hacía falta nada, pero tenía algo que había algo que le faltaba, así que era la fe. Pero entonces él al descubrir también que él era hebreo, y después él se dio cuenta de dónde venía, él dejó todo de donde estaba para seguir a su pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel. Por ejemplo, podemos ver Dios a Moisés. En Dios pudo superar muchos obstáculos. Moisés pudo superar muchos obstáculos a pesar de que él era gago, a pesar de que él tenía muchas cosas que le impedían, pero para Dios no hay nada imposible. Y dice, y tenía muchas limitaciones de Faraón, pero pudo comandar, pudo dirigir a un pueblo numeroso con éxito, y pudo salir, como se dice el éxodo, en la salida de los israelitas de Egipto. Por la fe también Abraham es contado por justo, dice la palabra. Por la fe Abraham fue contado por justo. Abraham tenía fe en Dios. Él estaba dispuesto a ofrecerle el sacrificio a su hijo Isaac por fe. Prácticamente él mató a su hijo en su corazón, pero la fe lo sostuvo, porque él sabía que su hijo no iba a morir, y aunque muriera, él sabía que Dios lo iba a revivir, porque él tenía fe, era un hombre lleno de fe. Fue obediente a Dios, y Dios lo bendijo, multiplicando su descendencia como la arena del mar, y así formar grandes naciones, ¿verdad? También podemos hablar de Job. Job fue un hombre también que era sometido a Dios, un hombre recto, no había otro como él, pero con todo y eso también fue probado. Y dice que hubo en la tierra, en Job 1:1, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y nosotros podemos decir, si era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, hacía todo lo bueno. ¿Por qué sufrió? Hasta la misma esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Era un hombre bueno, un hombre noble. Job supo mantener su firmeza, dando testimonio de su fe, y hasta hoy eso nos levanta los ánimos a nosotros. También en Hebreos 11, del 4 al 5, está diciendo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelencia de sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué te gustaría a ti que la gente dijera el día que tú perezcas? Era tan bueno esa persona. O ¿cómo era esa persona? ¿Una persona mala? ¿O que una persona que no hacía bien a la gente? ¿Cómo quisieras que la gente hablara de ti cuando tú te mueras? Dice que por la fe de esta persona, de Abel, todavía está muerto, todavía se habla, hasta muerto. Por la fe de Enoc fue traspuesto también para no ver muerte, y no fue hallado. Enoc no lo encontraron, por más que lo buscaron, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de ser traspuesto dio testimonio. Antes de que tú y yo partamos de este mundo, de esta tierra, nuestro deber es dar testimonio y llenarnos cada día de fe, porque en Jesucristo hay esperanza. Nada está perdido. Aunque parezca que todo está oscuro, que no hay solución, que no hay salida, nada está perdido. Dios te dice hoy, esta mañana, que tú tienes que llenarte de fe, que tu fe sea renovada cada día. Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos o comprendemos o sabemos que Dios formó el universo mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho en cosas que no podían verse, o sea que lo visible tiene su origen en lo invisible, porque Dios hizo todas las cosas. Y en Mateo también 17:20 dice que Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, dieres a este monte, dijeres, pásate de aquí
allá y se pasará y nada os será imposible. Dios nos muestra su amor cada mañana y nos dice que nosotros tenemos que aumentar nuestra fe. Pero ¿cómo vamos a aumentar nuestra fe? Quedándonos en casa, no ayunando, no orando, no leyendo la palabra. Tenemos que hacer todo eso para que nuestra fe crezca. Hebreos 11:6 dice, pero si sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. O sea que si usted y yo hemos estado o estamos presentes acá, es porque creemos que hay un Dios que vive, un Dios vivo. Creemos que Dios vive y que Dios es el que tiene el control de nosotros, de cada una de nuestras familias. Por eso estamos presentes acá en esta mañana, por la fe que Dios ha depositado en nosotros. Cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Él recompensa a quienes lo buscan. Usted y yo nunca vamos a poder ser recompensados si no vamos a trabajar. No vas a recibir un cheque quedándote en casa. Nosotros queremos las bendiciones, pero no queremos pagar el precio. Así no trabaja. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia para que todas las demás cosas vengan por añadidura. Cuando tenemos fe, podemos decir que la victoria es nuestra. Sin fe no vamos a tener victoria. Yo estaba analizando tratando de analizar, pero no se puede analizar porque las cosas de Dios no se pueden, pero por un solo hombre, Dios paró el sol y la luna. Un solo hombre movió el brazo de Dios. Usted y yo somos llamados también a mover el brazo de Dios, porque Jesucristo dijo, mayores cosas harán ustedes. Claro, si tenemos fe y si andamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Cuando tenemos fe podemos decir que tenemos la victoria y que la victoria es nuestra, como dijo Josué, la victoria es nuestra. Porque no hay nada imposible que no podamos realizar. Dios nos premia a través de la fe y la obediencia, porque Él es justo. No, pero pastor, ore usted porque usted tiene más fe. Como en el pueblo de Israel le decían a Moisés, habla tú, a ti te oye el Señor, a ti te escucha. Dice que Moisés hablaba cara a cara con Él. Pero se rompió el velo en la cruz del Calvario, se rompió aquello que impedía que nosotros no podemos hablar también con el Señor. Antes tenía que ir al sacerdote, ahora no. Ahora usted y yo podemos en el carro, en el baño, donde quiera que estemos, poder hablar con Él. En el baño a mí me ha ministrado muchas veces. Cualquiera puede decir, pero pastor, ¿cómo va a decir eso? El Señor respeta, se queda afuera esperando que tú... No, el Señor está ahí, el Señor está ahí. El Señor sabe hasta cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Él tiene confianza, nosotros tenemos confianza con Él por eso, porque Él es nuestro Padre. Cuando nosotros tenemos confianza con nuestro Padre, nosotros andamos ahí como sea y hay confianza con el Padre. Entonces Dios te va a premiar si eres obediente, ¿verdad? Pero tenemos que confiar en Él. Tenemos que buscar al Señor cada día, acercarnos a su casa. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Si tienes fe vas a vivir. Si no tienes fe, no, porque a través de la fe es que vamos a alcanzar la salvación. Nosotros seguimos la fe de Jesucristo. Jesús nos garantiza que si tenemos fe no hay nada imposible, porque al que cree todo le es posible. Tenemos que morir al yo, al ego, renunciar al viejo hombre, dejar atrás todo aquello que nos edificó y dejar que Cristo crezca en nosotros. La fe en el contexto de la palabra, que es verdad, puede ser definida como uno tener confianza, como hablamos hace un rato, tener confianza, certeza o seguridad en otra persona y en la palabra de esa persona. Porque yo puedo confiar, confío en la hermana Gina, ya la empecé a conocer, yo sé hasta dónde es capaz, según lo que yo la conozco, hasta dónde yo puedo conocerla, puedo decir, ella no sería capaz de hacer esto, porque ya la conozco, confío en ella. Pero ¿sabe qué? Ella es un ser humano y se va a equivocar, ella no es perfecta. Lo que Dios nos está diciendo, está bien que pongamos fe, que tengamos fe a través del testimonio de otros, pero Dios quiere que depositemos nuestra fe en Él mismo. Porque yo sé que nosotros somos llamados a levantar los ánimos de los demás,
por la fe que Dios ha puesto en nosotros. Pero nosotros tenemos que decirles, pero ¿sabes qué? Yo me voy a equivocar. ¿Por qué? Porque soy imperfecto, soy un ser humano. Entonces podré tener fe y todo, pero no puedo ni darte la salvación siquiera. Pero sí puedo hablarte quién la da, quién da la fe y quién te salva, quién te da la seguridad. Entonces, en otras personas podemos tener fe, como dijimos antes, pero de esa persona, pero tenemos que recordar que todo ser humano no es perfecto. Y por más confianza que sientas en esa persona, corres el riesgo de que esa persona te va a fallar. De un momento a otro puede fallarte. Y tú puedes decir, pero nunca pensé que esta persona me iba a dejar así. Que te falló, una persona que tú pusiste tanto tu confianza. Nosotros confiamos mucho en los seres humanos, pero confiamos mucho en lo que vemos. Nos cuesta confiar en lo que no vemos, en lo invisible. Pero Dios quiere que creamos, porque al que cree todo le es posible. Pero cuando ponemos nuestra fe en Dios, dice, Él nos garantiza confianza, no en nosotros, sino en Él. Entonces, ¿cómo desarrollamos esta confianza? ¿Cómo desarrollamos esta fe? Como dijimos antes, tenemos que ir a los servicios, tenemos que leer la palabra del Señor, tenemos que estar firmes en lo que creemos, fortalecernos en la palabra de Dios para que nuestra fe crezca. Debemos tener convicción de la verdad, la certeza de cualquier cosa que le pidamos a Dios. Sabemos que vamos a tener desafíos, porque el mismo Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Vamos a tener aflicciones, van a haber desafíos. A veces hay situaciones que nosotros mismos las buscamos. Hay pruebas que nosotros mismos las buscamos. ¿Por qué estamos en aflicción? Porque nosotros mismos muchas veces lo buscamos. Y a veces estamos culpando al diablo. El Señor lo reprende. El diablo dice, Señor, pero yo no hice nada. Esa fue decisión del mismo. Él quiso sí hacerlo o decidir hacer lo que está haciendo o lo que hizo. Romanos 8:35 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación. Cuando nosotros estamos llenos de fe, dice que ni tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, nada van a poder separarnos del Señor. Como está escrito, por causa de ti somos muertos con todo tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, nada podrá separarnos del amor de Dios, dice la palabra. San Juan 8:35, creo que está, si no me equivoco. Pero Dios nos está enseñando que cuando tenemos fe en Él, no hay nada imposible, ya sea los jóvenes en la escuela. No hay nada que el Señor no pueda darte la victoria en los estudios. Solo ten fe que sí vas a poder lograrlo, sí vas a tener éxito. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, como dije antes, ni ángeles, ni la vida, ni principal, nada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo en la carta a Timoteo, yo sé a quién he creído. Porque cuando nosotros sabemos en quién hemos creído, vamos a poder estar confiados de que esa persona no te va a fallar. Y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, que nos llamó por su misericordia. En 2 de Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco, dice Pablo, esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si creemos, como el apóstol Pablo nos está diciendo, y ponemos nuestra fe en el Señor, vamos a tener éxito, todo va a ser posible. Hay cosas que para nosotros son bien imposibles. Nosotros le decimos, hermano, por favor, ora por mí, porque ¿cómo voy a hacer para aquello, para alcanzar esto? Pero ten fe, porque en Cristo Jesús hay esperanza. Esto es por fe, no es por vista. La palabra dice que llega por el oír, ¿verdad? Entonces, la palabra, si hemos escuchado ya la palabra del Señor, sabemos que hay esperanza en Jesucristo, tenemos que alimentar nuestra fe cada día. Creer que en Él todo es posible. Dice que tenemos que darnos cuenta de que la fe es sustancia y es una realidad. O sea, la fe no es solo una imaginación, la fe es real. O el desear cosas que no son hasta que lleguen a ser.
Es la convicción de la verdad por la obra interior del Espíritu Santo. Si Dios nos da la fe para algo, podemos estar seguros de que en la mente de Dios esa cosa realmente existe. Esa cosa la cual tú estás necesitando para Dios, eso existe ya. Por eso dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque ya existe, ya lo que tú necesitas ya existe. Lo que pasa es que nosotros quisiéramos que todo se nos revele y que todo lo podamos ver. Queremos verlo con nuestros propios ojos, que ya está hecho. Pero no trabaja así. Entre más fe tú tengas, más Dios te va a bendecir. Por eso Abraham alcanzó misericordia y fe y fue, la palabra de él dice que fue justo por la fe. Porque por la fe vamos a vivir. Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta. Si Dios te dijo, será hecho. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. El hombre se arrepiente o no, sabes que yo te dije esto, pero ya cambié de idea. Cambio de planes, así me dicen en mi trabajo. Cambio de planes, ya no vas a hacer lo que te habíamos dicho. El hombre funciona de esa forma, pero Dios no funciona así. Hay una persona que siempre estamos hablando que dice que su sí es sí y su no es no. Los jóvenes saben de quién estoy hablando. Pero esa persona es así, cuando ella dice sí es sí, y cuando dice no es no. Por más que uno suplica, pero mira, no, pero puedes cambiar de idea. No, ella dice que no. Y siempre ha sido así. I don't think so, honey. Así me dice, I don't think so, honey. Así que, pero es bueno porque la misma palabra dice que tú sí seas sí y tú no seas no. Tú dijiste que sí, como dice el anuncio en la radio, si usted ofreció una ofrenda al Señor, vamos a cumplir, hermano, dice en Radiovisión. Entonces, hay que darse cuenta que la fe es un don de Dios. No podemos exaltarnos a nosotros mismos y decir, wow, yo soy lleno de fe. Esto pasó por la fe que yo tengo en mí. ¿Sabe qué? Pasó porque Dios permitió que tuviera fe, si no tú no tuvieras nada. No podemos exaltarnos a nosotros mismos. No es nuestra capacidad ni nuestro propio intelecto lo que nos hace creer. Es el Espíritu Santo el que pone la capacidad en nuestro corazón para que le creamos a Dios. En Efesios 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe, y esto no de vosotros. Ahí lo está diciendo. No de vosotros, pues ese es don de Dios. La fe se desarrolla por medio de nuestro conocimiento de Dios. Entre más tú estás leyendo la palabra del Señor, entre más videos cristianos tú miras, más prédicas, tú te vas llenando más de fe. Usted y yo sé que estoy seguro que usted mira prédicas y mira mensajes de otros siervos del Señor que levantan la fe de uno. Porque lo que él hizo, digo, wow, uno se queda maravillado de cómo Dios usó a esa persona. Y eso te levanta la fe. Pero si te pones a ver otras cosas que no te van a edificar, no tiene nada con la fe. Es más, se va muriendo la fe. La fe se desarrolla por medio de nuestro conocimiento de Dios. No podemos confiar en alguien que no conocemos. Yo estoy seguro que usted y yo no confiamos en alguien que no conocemos. Había un muchacho que me decía, lo seguro es lo comido. O sea, lo que tengo en la mano, lo que me pueden ofrecer, no es seguro porque no lo tengo todavía. Entonces, a veces uno piensa de esa manera, pero no podemos confiar en alguien que no conocemos. Pero si conocemos a Jesucristo, podemos confiar en Él. ¿Quién más? Que Él es perfecto y siempre está para ayudarnos, ¿verdad? Levantar nuestros brazos. Pero cuanto más conocemos a Dios, su fidelidad, su amor, su carácter, sus caminos y lo grande que es, más podemos confiar en Él. Porque Él es bueno y justo y benévolo. En Deuteronomio 7:9 dice que conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esto no es a todo mundo, es a los que guardan el pacto, porque aquí dice a los que le aman. Casi siempre, yo sé que no puede haber preferencia, como padres no podemos preferir a nuestros hijos, a unos amarlo más que nosotros, pero ¿sabes qué? Siempre hay uno que es más cariñoso con los padres. Y ese es el que te roba más el corazón. Y no porque sea preferido de tu madre o de tu padre.
pero te ganas ese amor, ese cariño, te lo ganas. Entonces no es que uno esté prefiriendo, pero el mismo Jesucristo, el apóstol Juan, siempre estaba recostado en el pecho de él. ¿A quién Dios le dijo, he ahí madre tu hijo, he ahí hijo tu madre? Al mismo que estaba recostado en el pecho de él, porque esa era la madre de Jesús. Pero le dije, yo me voy, pero te dejo a ti como hijo de ella. No era porque lo prefirió, pero él se lo ganó, él siempre estaba al lado de él. Entonces, solo llegamos a conocer a Dios cuando el Espíritu Santo nos da revelación de Él por las Escrituras, y esto es por medio de las experiencias de la vida al tiempo que nosotros por fe demostramos a Dios. No te tienes que parar. Sin fe es imposible agradar a Dios, como dijimos. Como lo que le conté al principio, si yo no hubiera tenido fe, o si Dios no me hubiera puesto esa fe en mi corazón de ir a buscar eso que perdí en Nueva York, yo no lo hubiera encontrado nunca. Pero Dios había depositado fe. Un granito de mostaza, dice, si tu fe fuera como un granito de mostaza. Tenía fe y tengo fe, por eso seguimos hacia adelante, pensando que el llamado de Dios se está cumpliendo y seguirá cumpliéndose cada día, y usted y yo no podemos dejar ni permitir que los planes se atrasen por la poca fe. Tenemos que levantar nuestra cabeza, tenemos que seguir hacia la meta pensando que todo es posible, nada está perdido. Yo siempre hablo del boxeador porque el boxeador a veces está en el piso, lo tumbaron, pero él se levanta. ¿Por qué? ¿Por qué se levanta? Porque él sabe que él se preparó, se disciplinó, se sometió al manager que lo estaba entrenando, se sometió. Entonces él se preparó para perder, no, él se preparó para ganar. Por eso él, aunque esté todo sangrado, algunos me han dicho, pastor, pero eso es muy sangriento, ¿por qué habla de eso? ¿Sí sabe qué? Pero eso es parte de algo que te puede ayudar, porque no es que tú lo estás haciendo, pero lo que me llama la atención y que lo que me motiva es que me ministra, es que esa persona puede estar tumbada en el piso y se ha levantado y ha vencido al otro, así todo desangrado, quizás con un ojo que casi no ve, pero lo ha vencido. Y ese es admirable, ¿verdad? La gente aplaude y dice, wow, es increíble cómo se levantó, cuando nadie daba nada por él. Cuando nadie daba nada por ti también, porque muchos no creyeron en ti, ni creen en ti. Pero ¿qué importa que los demás no crean? Lo importante es que Dios sí creyó en ti. Lo importante es que Dios te escogió a ti. Te escogió, te separó con planes y propósitos desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Tú vales mucho en las manos de Dios. La palabra de Dios para concluir aquí en Primera de Juan 5:4. Con esto termino, hermano. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? La fe. Nuestra fe. ¿Y quién es la fe? Jesucristo. Él venció al mundo. Dios nos dice ahora, hermano, nada está perdido, sigue hacia adelante. Esfuérzate y sé valiente. Dice, no, que no se turbe tu corazón. Yo estoy contigo como poderoso gigante. Te llevo de la mano derecha. Solo tienes que creer en mí. Llénate de fe. Primera de Juan 5:4, para que ustedes lo puedan meditar después. Pero dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Usted y yo hemos nacido en Dios a través de Jesucristo. Por eso estamos en este lugar, porque sabemos que Él vive, que Él es real. Y que sabemos que todo no está perdido. Vamos a tener aflicciones, sí. Van a haber desafíos, sí. Van a haber procesos, sí van a haber. Pero Jesucristo dice que no todo está perdido. ¿Por qué? Porque ya Él pagó un precio por usted y por mí en la cruz del Calvario. Así que les insto para que se pongan de pie en esta hora para dar gracias al Padre por esta palabra. Recordemos que el Señor está diciendo que el justo por su fe vivirá. Padre, gracias en esta mañana, Señor, por esta palabra. Insto a todo aquel que todavía no ha conocido a Cristo, que pueda entregar su corazón a ti, Señor, que pueda llenarse de fe, que pueda nacer de nuevo, porque aquí la misma palabra nos está diciendo, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Tenemos que nacer de nuevo. Insto a aquel que todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador,
para que lo acepte y todo le vaya bien en el camino, porque esta es la victoria que Dios nos ha dejado, que Él venció al mundo a través de la fe. Gracias, Padre, por este pueblo. Gracias, Señor, por esta buena, linda mañana que nos permitiste venir. En tus manos de amor nos depositamos, Señor, creyendo que tú, Señor, nos levantas en fe cada mañana. Tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra para decirnos que no todo está perdido, que hay esperanza, que en Cristo Jesús hay esperanza, que tú levantas al cautivo, al afligido, al angustiado, al menesteroso. Llénanos, Espíritu Santo, de confianza, de fe, para que podamos seguir hacia la meta, Señor, perseverando, porque tu palabra lo dice bien claro, que solamente los que perseveran hasta el fin serán salvos, Padre eterno. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú diste naciones, Señor, por nosotros. A ti se te plació escogernos cuando no éramos nadie, no éramos nada. Andábamos en delitos y pecados, sin fe y sin esperanza, en oscuridad, Señor, pero tú nos enviaste la luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo, Padre. Muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Recibe todo honor y toda gloria. Que la paz de Dios Altísimo, la gracia de mi Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo sea con cada uno de todos nosotros, hoy y siempre. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice amén. Bendecimos a todos aquellos que estuvieron conectados. Seas bendecido y que tu fe se renueva cada día.